internacional. El conferencista de la tarde de hoy es el profesor Manuel Castells, catedrático emérito de Sociología y Planificación de la Universidad de California en Berkeley, catedrático de Tecnología de Comunicación y Sociedad en la Universidad del Sur de California y miembro del Consejo de Dirección del Instituto Europeo de Tecnología de la Comisión Europea. Nacido en Ellín, Albacete, España, en 1942, estudió Derecho y Económicas en la Universidad de Barcelona en el año 58, hasta que por culpa del régimen franquista debió exilarse a Francia en 1962, donde estudió Sociología con Alain Touraine. En aquellos tiempos tuvo la oportunidad, además de ser uno de los más jóvenes profesores de la Universidad de París, y participó activamente en el Mayo francés del 68, hasta que por motivos igualmente de orden también políticas debió retirarse a trabajar en los Estados Unidos. Según el Social Science Citation Index de 2000 a 2009, el doctor Castells es uno de los 5 académicos de las ciencias sociales más citados del mundo, y es el académico de las tecnologías de la información y de la comunicación más citado del mundo también. Ha recibido numerosas medallas de honor y condecoraciones y doctorados honoris causa. Entre los reconocimientos se encuentran el premio Holberg de 2012, el que es considerado como el Nobel de las Ciencias Sociales. Entre los doctorados honoris causa se incluyen los de la Universidad de Valencia, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de San Andrés de la Paz en Bolivia, el doctorado honoris causa de la Helsinki University of Technology en Finlandia en el año 2003, de la Universidad de Lovaina en Bélgica en el año 2004, entre muchos otros. Entre sus publicaciones más significativas podría mencionarse La Cuestión Urbana del año 74, La Ciudad Informacional en el año 95, Local y Global, la gestión de las ciudades en la era de la información en el año 97, pero se reconoce especialmente por la trilogía La Era de la Información y por su texto también La Galaxia Internet en el año 2001, La Sociedad Red en el año 2006 y Comunicación y Poder en el año 2009. En los años 70 inició el estudio de los problemas urbanos, especialmente enfatizando en el papel de los movimientos sociales, línea de investigación que luego combinó con el de las nuevas tecnologías, en un proyecto que ha dado importantes frutos, particularmente en esa trilogía llamada La Era de la Información, que ha tenido al menos 2 versiones, la última recogiendo todos los impactos y las respuestas, las reacciones que había recibido de la comunidad académica. No voy a ahondar en lo que por otro lado es una hoja de vida espectacular para permitirnos lo antes posible encontrarnos con el orador de la tarde de hoy, que para todos nosotros es un gran placer que haya aceptado acompañarnos en esta tarde para brindarnos todos sus conocimientos y las reflexiones sobre los procesos a los que ha dedicado largos años de investigación. Con ustedes, el doctor Manuel Castells. Muchas gracias, querido colega, por sus amables palabras. En primer lugar, quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, cuya invitación me permite tener el privilegio de compartir con ustedes algunas de mis reflexiones sobre la relación entre ciencia, tecnología y desarrollo en función de las investigaciones y aplicaciones de estas investigaciones que he realizado en distintos contextos. Espero que tengamos después algún tiempo para compartir ideas y experiencias y para poder darles algunos de los ejemplos que ilustran el tipo de análisis que voy a presentar. Pero quisiera partir de una observación casi elemental. Creo que es importante recordar en un congreso como este que la ciencia y la tecnología han sido a lo largo de la historia las fuentes, yo diría, fundamentales de poder y riqueza. Aunque la utilización y los frutos de esa ciencia y tecnología dependen de condiciones institucionales, culturales, sociales, que son producto de las relaciones de fuerza y los intereses que existen en cada sociedad.
pero en cualquier caso a la base de riqueza, poder y capacidad de vida, a la base de todo eso está la ciencia y la tecnología, lo que conocemos desde la historia. Pues bien, en las 3 últimas décadas se ha ido constituyendo, y ahora ya es en nuestro contexto a nivel internacional, un nuevo paradigma tecnológico, que yo llamo informacional. La noción de paradigma tecnológico, que viene sobre todo del paradigma científico del gran historiador de la ciencia Thomas Kuhn, consiste en señalar que hay una serie de tecnologías que en su conjunto configuran la manera de hacer, la manera de vivir, la manera de producir, la manera de consumir de una sociedad determinada. Y todo paradigma tecnológico tiene un núcleo específico de tecnología a partir del cual se articulan todos los demás. Tal fue el paradigma tecnológico industrial, a partir de unas fuentes de generación y distribución de la energía, elemento básico de toda actividad humana. Pues bien, el paradigma tecnológico en el que ahora vivimos, que subsume el industrial, aunque no lo cancela, es el paradigma tecnológico que yo llamo informacional. ¿Por qué informacional? No tanto porque sean la información y el conocimiento lo que es central, porque eso, que es cierto, siempre ha sido cierto. La información y el conocimiento han sido decisivas en el conjunto de las sociedades a través de la historia. El control de la comunicación, el control de la información, el control del conocimiento, la generación de conocimiento han sido siempre las fuentes de poder y riqueza. Pero ¿qué ocurre? Que en las últimas 3 décadas se constituyó un nuevo paradigma tecnológico que cualitativa y cuantitativamente desarrolló de forma exponencial la capacidad de procesamiento de información y la capacidad de obtención de conocimiento, generación de conocimiento, transformación en información y comunicación y aplicación de esta información. ¿Por qué? Por el conjunto de tecnologías de información y comunicación que se desarrollaron sobre todo a partir de esa época, en términos de paradigma, de interacción las unas con las otras. Para claro, por ejemplo, no podemos pensar la forma en cómo generalmente se constituyó el genoma humano sin referirnos a la capacidad de computación por arquitectura en paralelo y la capacidad de utilización de programas específicos y de máquinas mucho más potentes que permitieron la secuencia genómica. De hecho, esta revolución de tecnologías de información se suele asimilar solamente a aquella de base microelectrónica, pero no es así. Por estas coincidencias de la historia, fueron a la vez 2 grandes revoluciones que primero surgieron independientemente y después se articularon, y las 2 basadas en la producción y tratamiento de la información. Una, la de base microelectrónica y comunicación digital. La otra, la ingeniería genética, la revolución de base biológica, que también, por cierto, se constituye por un centro de innovación en la misma zona del mundo, norte de California, y también en la década de los 70, paralelamente, las 2, y en interacción de nuevo. Estas 2 revoluciones han cambiado ya, no digo van a cambiar, yo generalmente predigo hacia atrás, es más seguro. Entonces, y ya han cambiado todo lo que hacemos en todos los aspectos, para bien o para mal. Nos caracterizamos por hacer grandes desastres con maravillosas tecnologías como especie, pero hay una convergencia de las 2 en interacción sin fusión, pero una convergencia entre las 2 revoluciones en base a la capacidad de computación y sobre todo en base a la capacidad de comunicación digital. Esto es lo que realmente caracteriza la convergencia, que se expresa en áreas como la bioinformática, por ejemplo, que es la frontera actual de la biología, o la nanotecnología como fusión de conjunto de aplicaciones en nuevos universos tecnológicos, en los cuales cada vez estamos más adentrándonos, por ejemplo, en el mundo de lo cuántico, como aplicación, como muestra el último premio Nobel de Física. Para darles una ilustración,
tal vez mi mejor estudiante terminó su tesis doctoral en la Universidad de California hace una semana, es un estudiante un poco especial, porque ya tenía un doctorado, entonces dirige la sección de tecnologías de información de la CEPAL, Santiago de Chile, Martin Hilbert. Pero en el avance de su tesis, que publicó ni más ni menos que en la revista Science en el 2010, ha calculado el conjunto de la información que existe en el planeta y sobre qué plataformas está esta información. Y uno de los datos más relevantes es el siguiente. En el año 2002, en el planeta había, de toda la información, el 52% estaba digitalizada. En el 2007, hasta donde llega su base de datos, era el 95%. El 95% de toda la información existente en el planeta existe, está digitalizada, lo cual permite, por tanto, crear un lenguaje universal de comunicación de toda la información y, por tanto, migrarla de un lugar a otro, de una plataforma a otra, de una aplicación a otra. Pero lo más impresionante es que casi se dobló en 5 años. Este es el desarrollo exponencial de lo que estamos viviendo. Pues bien, bajo el impulso de esta revolución tecnológica, constituida en paradigma, es decir, de interconexión entre los demás elementos, bajo este impulso se ha producido la formación de un nuevo modelo de desarrollo, entendiendo el momento por el desarrollo el incremento de la capacidad de generación de riqueza y aplicar esa riqueza en las sociedades. Veremos un poco más en profundidad las características más conceptuales de lo que es ese desarrollo. Entonces, por ejemplo, eso quiere decir que la productividad está en la base de la creación de riqueza. Depende fundamentalmente de la capacidad tecnológica organizativa de generar conocimiento y distribuirlo en base a este nuevo sistema tecnológico. Ahora bien, el hecho de que la productividad se haya potencialmente multiplicado en esta revolución no quiere decir que las consecuencias, incluso económicas, sean positivas. Por ejemplo, para darles un ejemplo yo creo bastante específico, en Estados Unidos, entre los 10 años previos a la explosión de la crisis, de la gran crisis financiera que estamos viviendo todos, de 1998 a 2008, el crecimiento acumulativo de la productividad fue del 30%. ¿Pero qué ocurrió? Y en 2008 hubo una crisis catastrófica de la cual todavía no hemos salido. Interesante. Quiere decir que crecer la productividad y el paradigma tecnológico no quiere decir necesariamente que los efectos económicos sean positivos. Estoy hablando de económicos, no ya sociales. Pues, primero, porque ese crecimiento de la productividad solo incrementó los salarios reales en los 10 años en 2%. ¿Qué pasó? Pues el resto. Pues muy sencillo. La proporción de beneficios de capital sobre el conjunto de beneficios de las empresas privadas en Estados Unidos, que a finales de los 80 era para el sector financiero, era del 10% del total de beneficios, en el 2008 llegó al 40%. Hablando claro, las ganancias de la productividad se las llevó el sector financiero y a partir de esta acumulación de capital multiplicó por un factor de 20 el conjunto de capital, virtualizándolo en función de los modelos matemáticos y de las tecnologías avanzadas de computación que permitieron crear un capitalismo artificial. ¿Ven? Entonces, por un lado, sí, extraordinario salto de productividad, extraordinaria capacidad tecnológica y al mismo tiempo entramos en una crisis global profunda de la cual Estados Unidos todavía no ha salido y Europa está en plena crisis y hasta a punto de agravarse. Ahora bien, la crisis global, yo he escrito un libro recientemente sobre esto, no es global. Es decir, que al mismo tiempo que Europa y Estados Unidos están en una muy grave crisis estructural, la mayor parte del mundo, incluida América Latina, está creciendo mucho más rápido que antes. Incluso África. Bueno, África está mal porque está mal y porque estaba mal. Pero está menos mal, diría en mi pueblo, menos peor de lo peor que está. ¿Entiendes? Entonces, aquí pasa algo. Y el que pasa algo es que
la transformación del modelo organizativo y tecnológico ha tenido una difusión mundial y al mismo tiempo que se virtualizaba el capitalismo global en los grandes centros financieros, de los que Panamá forma parte, al mismo tiempo se producía un desplazamiento de las economías productivas, tanto de bienes como de servicios, al resto del mundo. Y por tanto, al mismo tiempo que había la gran crisis en Estados Unidos, que hay la gran crisis en Estados Unidos y en Europa, hay cientos de millones de trabajadores industriales y cientos de millones de profesionales de clase media que se han incorporado a la economía mundial articulada en China, en India, sospechosos habituales, pero también en Brasil, también en Argentina, también en Chile, también en Panamá, un poquito, pero en Panamá también. Es decir, ha habido una dinamización del conjunto de la sociedad que hace un modelo de desarrollo basado sobre todo en la capacidad tecnológica de generación de productividad aplicado a todos los distintos sectores. Esto para decir, a la vez, hay capitalismo y capitalismo, distintas formas de capitalismo, y también que los efectos diferenciales de este salto histórico de productividad dependen de los contextos, dependen de las formas de articulación de la economía global. ¿Cuáles son las características fundamentales del nuevo sistema productivo en el que hemos entrado a partir de este nuevo paradigma tecnológico? Es decir, cómo vamos del paradigma tecnológico como tal al modelo de desarrollo en el que estamos y llevamos internacional por las razones mencionadas. Tres características fundamentales. La productividad se incrementa considerablemente a partir de la combinación entre nuevo conocimiento, aplicación de ese conocimiento y nuevas formas tecnológicas de generación de información y de comunicación. Primera característica. Eso depende de cualquier país. Las reglas son las mismas para todos los países, aunque luego depende de cómo se combinan en el sistema mundial articulado. Eso depende de esa capacidad tecnológica, de la capacidad de generación y aplicación de conocimiento específico a ese contexto, es decir, no es el conocimiento general, es el conocimiento que sirve para una sociedad determinada y que se articula al modelo informacional. Y, en tercer lugar, los recursos humanos. Es decir, el modelo de productividad informacional depende a la vez de la tecnología, de la gestión y aplicación de la tecnología y de los recursos humanos. Sin recursos humanos de calidad, cualquier tecnología no sirve más que para jugar. En segundo lugar, una nueva forma de organización de la actividad económica y yo diría de la actividad social en todos los aspectos. De la misma forma que la revolución industrial se combinó con la emergencia de una nueva forma organizativa, la gran corporación, la gran fábrica, lo que incrementaba la eficiencia a partir de la división del trabajo y de la organización jerarquizada, lo que Marx llamó burocracia, que luego el término se pervirtió, pero que más bien quería decir mayor racionalidad, no mayor irracionalidad, que es lo que ahora llamamos burocracia. Pues bien, también en este tipo de revolución se ha constituido una forma de organización distinta, la organización en red. La organización en red en la empresa, dentro de la empresa, entre las empresas, en los mercados globales, en los mercados locales, en la sociedad, en los movimientos sociales, en la política. La red es una forma organizativa mucho más flexible, adaptable, eficiente que las tradicionales formas jerarquizadas y burocráticas de organización. ¿Qué ocurre? Las redes siempre han existido, siempre, en toda la historia. Pero lo que ha ocurrido es que la existencia y el desarrollo de tecnologías de red, fundamentalmente de comunicación en red, ha permitido superar el gran problema que siempre tuvieron las redes para ser eficientes, la escalabilidad. Es decir, a partir de un cierto nivel de complejidad y de dimensión, las redes dejaban de ser eficaces. Los grandes ejércitos dependían de una organización vertical. Las iglesias dependían del Papa o de quien fuera su equivalente, no había intentos de ser varios a la vez. Es decir, la jerarquía y la división vertical del trabajo no era necesaria para resolver los problemas de manejar la complejidad y de controlar recursos y asignarlos a una tarea específica en base a
al tipo de organización. Pues bien, las redes de base microelectrónica y de transmisión digital permiten a la vez aumentar la dimensión manteniendo el control, la interactividad y la adaptación. Esto es clave porque esto permite saber que estamos en un nuevo tipo de organización social que va desde las empresas, son globales y locales a la vez, hasta los movimientos sociales que al ser en red cambian de naturaleza, son mucho más difíciles de controlar y no necesitan un liderazgo jerarquizado porque se autoorganizan y se autogestionan. Con lo cual los partidos políticos están empezando a sentir los efectos de lo que esto quiere decir, porque si las organizaciones son horizontales y pueden adaptarse, autoorganizarse, los liderazgos de aparatos empiezan a tener problemas. Por tanto, la transformación organizativa no es solo económica, no es solo tecnológica, es una transformación de lo que siempre han sido las redes con la capacidad tecnológica de utilizar la lógica de redes. En tercer lugar, el tipo de organización económico-social que se deriva de la productividad informacional y la capacidad tecnológica de manejarla y de la organización en red ha formado un nuevo tipo de economía y en el fondo de sociedad a la que nos referimos hablando de globalización. Una economía global no es una economía mundializada. La economía mundializada ha existido al menos en el siglo XVI, en el sentido de grandes procesos económicos que han circulado, por ejemplo, Europa y América Latina. Una economía global es aquella que funciona como una unidad cotidiana en tiempo real en una escala planetaria. Y esto es relativamente nuevo. ¿Y por qué? Porque solo desde hace 2 o 3 décadas, como se cuente, tenemos la capacidad tecnológica para funcionar de un lado a otro del planeta dentro del mismo proceso, en la producción, en la gestión, en la distribución, en los mercados de capitales. El capital siempre ha intentado ser global, es su lógica, pero nunca había podido ser global en fracciones de segundo y funcionar exactamente a nivel del planeta como si fuera a nivel de una oficina de banco. Y aquí vemos donde la interacción entre las formas organizativas y las formas tecnológicas se convierte en el hilo conductor del análisis de una nueva sociedad y de la relación nueva de ciencia, tecnología y sociedad. En concreto, en este tipo de economía de sociedad, todos los países siguen o tienden a seguir las mismas reglas. Primero, en el corazón de esta organización está la capacidad tecnológica de comunicación, ejemplificada por Internet y las redes informáticas. Miren, en este momento en Internet hay 2.200 millones de usuarios, una población de 7.000 millones, 7.000 millones, 7.000 millones 400. Pero dos observaciones sobre esto. En primer lugar, todas las actividades están conectadas en estas redes informáticas y en Internet. Por tanto, aunque no todo el mundo sea usuario, todo el mundo depende de lo que se usa y de lo que se hace y se procesa en Internet. Pero mucho más, Internet se paró en un momento del desarrollo, hace 5 o 6 años, a nivel global, porque las líneas de comunicación de telefonía fija se quedaron estrechas, se quedaron cortas. Y tuvo que esperar al desarrollo de la comunicación móvil, que en este momento son 6.200 millones de abonados, no de teléfonos, de números de teléfonos, 6.200 millones. Quiere decir que todo el planeta está realmente conectado, porque en muchos lugares es una familia, 7 de una familia tienen un teléfono, en una aldea, los 100 de la aldea tienen un teléfono, etc. O sea que vivimos ya, no en el futuro, ya en un planeta interconectado. Interconectado mal, interconectado con capacidad distinta, con precios distintos, pero interconectado. Luego hablaré un momento sobre la divisoria digital, pero lo esencial está interconectado. Y a través de esa interconexión, entonces hay sistemas de conexión a Internet que se repercuten en sistemas de comunicación móvil que están cambiando ya la estructura de organización cotidiana
en todo el mundo, y en particular en América Latina. Hace un año y medio terminamos un libro sobre la comunicación móvil en América Latina, que yo dirigí, editado por la Fundación, publicado por la editorial Ariel, que, entre otras cosas, muestra la extraordinaria tasa de penetración y la extraordinaria velocidad de esa tasa de penetración en todos los países de América Latina. En el conjunto de América Latina, la tasa de penetración es del 93% sobre población. Como los bebés hasta los 5 años todavía hoy no tienen un número propio, sí, ya aprenderán a hacerlo, pero quiere decir que prácticamente sobre población hay una saturación en la comunicación. Algunos de los índices parecen sorprendentes. En Argentina es del 125% sobre población. Los argentinos llaman con 2 teléfonos a la vez. Esto es la única explicación, porque esto es sobre el conjunto de la población. Entonces, estamos en América Latina absolutamente conectados en este nivel, y los efectos, tanto en lo social como en lo económico, como en lo institucional, como en lo político, son gigantescos, como mostramos en ese informe. En esa economía y en esa sociedad, los recursos humanos, que la gente llamaría fuerza de trabajo, de alto nivel son críticos. Esto es esencial. El nivel elevado de cualificación es lo que hace la diferencia entre economías y sociedades, en todos los aspectos. No las tasas de educación en general, las tasas de educación de alto nivel. Esto es lo esencial. La estadística, incluso muy burda, de las conexiones, la proporción de ingenieros y científicos con la población, esa es una estadística de PIB. Correla perfectamente con los niveles de productividad y de competitividad en el mundo entero. Insisto, eso no quiere decir que lo que hagamos con esa productividad sea siempre humanamente sostenible o defendible. Pero en todo caso está claro que científicos e ingenieros, y digo científicos en el sentido más amplio, pero no digo académicos, porque las estadísticas son de científicos e ingenieros. Entonces, no todas las profesiones académicas están en esto, pero científicos e ingenieros son la fuerza productiva de la sociedad, utilizando entonces las tecnologías de información y conocimiento, que son las que permiten ampliar la mente humana. Hay nuevas reglas en esa economía no solo para el trabajo, sino para el capital. Los mercados financieros son la clave de todo este sistema. Por eso, cuando no funcionan, hay problemas en todo. No solo porque ahí se intercambian el capital y el valor, sino porque son donde se decide el valor. El valor de una empresa no es lo que vale la empresa, es lo que el mercado financiero global dice que vale la empresa. El valor de una moneda es lo que el mercado financiero global dice que vale. Eso lo preguntan al euro. Y lo que los mercados deciden son no solo los valores de hoy, sino los valores virtuales, los valores de futuro. Y una de las cosas por las cuales no sabemos cuál es el futuro es que el futuro ha sido apropiado por los mercados financieros y vendido a trozos de futuro en lo que se llama el mercado de futuros. Y por consiguiente, el mismo hecho de que se cotice el futuro cambia el futuro, y por eso hay mercado. Es decir, la monetización del tiempo, esto de que el tiempo es dinero, no, el dinero es tiempo. El capital se ha hecho tiempo y ha fraccionado el tiempo en nuevos tipos de formulación. Esto es posible a la vez por la capacidad de gestión, pero sobre todo, y por la interdependencia de los mercados, pero también por la ciencia y la tecnología, la capacidad de computación extraordinaria que se ha generado, la existencia de modelos matemáticos muy potentes, capaces de procesar en tiempo real la información de todo el mundo. En cierto modo, cuando se habla de la economía real y la economía virtual, en realidad no. La economía inmaterial, esta economía financiera, es la economía real. Y es porque esta economía inmaterial depende de la valorización de los activos, que depende de los mercados, y esto depende de percepciones, más que de contabilidad. Podemos luego criticar lo que este sistema quiere decir,
Pero este es el sistema como funciona, y de ahí ha venido la crisis financiera. En el año 2000 escribimos un libro con Soros, Tony Giddens, Volcker y algún otro, en el que una de las cosas se llamaba, en el año 2000, en el límite, viviendo en el capitalismo global, más o menos, yo no, pero otros predijeron la crisis actual Soros, en el que Paul Volcker tiene un excelente artículo y dice, bueno, es que los mercados financieros en la actualidad no funcionan como mercados, funcionan en base a percepciones más que a la realidad, y se corrige al mismo diciendo, la percepción es la realidad, porque es lo que permite entonces lo que deriva la inversión, lo que atrae la inversión, lo que rechaza la inversión, y por tanto es lo que acaba generando la realidad. Al mismo tiempo, sin embargo, esta economía informacional no es una economía totalmente desencarnada, es también una economía industrial y fundamentalmente gasta mucha más energía que ninguna otra economía en la historia. La idea, como por cierto gasta mucho más papel, todo el mundo sabemos que sí, Internet, mucho Internet, pero luego lo imprimimos todo. Entonces, se ha probado que la utilización de Internet en las oficinas aumenta el consumo de papel. Y de la misma manera, esta economía informacional, como está basada en sistemas de transporte informatizados, en sistemas de información en todas las actividades, ha multiplicado el consumo de energía. Al mismo tiempo, se está intentando extender la tecnología a la gestión de ese consumo de energía. Como saben ustedes, la nueva frontera tecnológica en Silicon Valley en este momento es lo que llaman Green Technology, es decir, cómo producir tecnologías capaces de consumir menos energía y sobre todo gestionar la conservación de la energía. Pues no es un problema solo de energías alternativas. Yo dirigí el programa energético de Cataluña hace 2 años y la clave de lo que encontramos es que lo importante no era tener más energía solar, más energía eólica, que sí que es importante, que es bastante insignificante con respecto al conjunto del consumo energético, sino consumir mucha menos energía. Y eso es en gran parte es ciudadanía, pero si esperamos a la ciudadanía vamos para largo, pero es sobre todo también capacidad tecnológica del manejo de energía. Solo para darles un ejemplo, la superconductividad permite la transmisión de energía hidroeléctrica, por ejemplo, a grandes distancias del planeta con muy poca pérdida de energía. Mientras que hoy por hoy las líneas a través de las cuales transmitimos la energía eléctrica se pierde entre un 20 y un 50% de la energía en el proceso de transmisión. Pues bien, el desarrollo tecnológico puede conducir está conduciendo a la posibilidad de un consumo energético muy inferior, que solamente se traducirá en consumo energético masivo el día en que se pueda ajustar los precios a la energía, como los precios del agua, como todos los demás precios. Es decir, el día en que la gente tenga que pagar tanto por la energía que consume que se lo piensen 2 veces antes de dejar la luz encendida. Y eso es también un problema de capacidad de computación, de saber exactamente cuál es el modelo a partir del cual, sin dejar un país a oscuras, se puede empezar a controlar el uso energético a través de una tarifa diferencial. Este tipo de desarrollo informacional que hemos entrado es al mismo tiempo extraordinariamente dinámico y potencialmente excluyente. Los datos de Naciones Unidas están ahí, que muestran cómo por un lado ha aumentado en cientos de millones una clase media global, como la pobreza en el conjunto del mundo, calculando el conjunto del mundo, ha disminuido considerablemente en la última década, pero cuando se miran los datos es que fundamentalmente ha disminuido en China y en India, sobre todo en China, claro. 600 millones de chinos en la población mundial pues cuentan mucho.
Pero ha habido una disminución de la pobreza y en países como en América Latina ha disminuido sustancialmente la pobreza. En Chile, o ha disminuido sustancialmente en Brasil, ha disminuido en Argentina, como pobreza. Ahora bien, la desigualdad ha aumentado. Las dos cosas son ciertas. Disminuye pobreza, estadísticamente la gente por debajo del nivel de pobreza, pero en el conjunto del mundo la desigualdad ha aumentado, y en el conjunto de América Latina o se ha mantenido o ha aumentado considerablemente, tomando América Latina en su conjunto. Más aún, incluso en términos de condiciones de vida, si se computan no solo el ingreso, sino las condiciones de vivienda, las condiciones de calidad de vida, ha habido los dos procesos simultáneamente. Las estadísticas de salud son mejores, la escolarización de niños es muy superior a la que existía. Muchos países de primaria están acercando a la saturación en términos de escolarización, pero cuidado, al mismo tiempo, yo insisto en que los estudios muestran que escolarización y educación no es lo mismo, y que yo en general observo que en muchos casos la escolarización es lo que llamo almacenamiento de niños. Ponerlos en la escuela para que no molesten, o para que no estén en la calle, que también es una buena idea, pero en concreto es a cambio de no llevar una educación de calidad, porque la calidad no se expande al mismo nivel. ¿Por qué no se expande? Pues porque cuando hay un salto, Brasil en esto es muy significativo, cuando hay un salto cuantitativo rapidísimo de la educación, la gran pregunta es ¿quién educa a los educadores? Porque no se pueden producir maestros de calidad en unos años. O sea, si ahora nos pusiéramos a producir todos los maestros, hasta que estos enseñen a una generación, son 20 años. Por consiguiente, la escolarización y la educación no marchan necesariamente. Es una condición indispensable, pero no suficiente para la educación. ¿Qué ocurre entonces con las nuevas formas educativas? Bueno, está claro que la formación de los maestros incluye mejoras de condiciones de trabajo, mejores salarios, un respeto de la sociedad, como base indispensable para negociar con los sindicatos de maestros, sin lo cual, muchos gobiernos se han dado cuenta, no hay forma de cambiar la educación. ¿Cuál es el mejor sistema de educación del mundo y cuál es el mejor de América Latina, medidos por los indicadores? Finlandia y Cuba. Hay una cosa que son muy diferentes. En Finlandia les pagan muy bien, en Cuba muy mal. Lo que pasa es que en Cuba pagan mal a todo el mundo, entonces no se sienten discriminados. Pero en Finlandia les pagan muy bien, los forman muy bien. En Cuba los forman muy bien, pero mejor forman la escuela normal de las universidades. Y luego no les pagan, pero tampoco les pagan a los demás. En cambio, lo que en los dos países, el estudio de Martin Carney sobre Cuba, eso es decisivo en este aspecto, lo que en los dos países se observa es un extraordinario prestigio social del maestro. Y la sociedad considera que proporciona a sus hijos una educación poniéndolos en manos de gente que respetan y que prestigian. Esto es algo esencial para las vocaciones hacia el ser maestro, no solo por las condiciones de trabajo, sino por el ser maestro. Entonces, primer punto, los indicadores de aumento de la calidad de vida, de las condiciones sociales, como en América Latina y otros países, hay que matizarlos por el aumento cualitativo y no solamente por el aumento cuantitativo. Las condiciones de vivienda han sido, en América Latina hablando concretamente, se han estancado o ido hacia atrás según países, porque la capacidad del mercado capitalista de la vivienda no ha seguido ni siquiera la capacidad de incremento del nivel de vida. Es decir, la distribución de recursos, tanto en renta como en bienes esenciales como la vivienda, no ha seguido las mismas pautas de desarrollo
del nivel de productividad informacional. Lo mismo que ha ocurrido en otros países. Es decir, la distribución del producto no ha seguido las mismas pautas que lo que ha seguido la capacidad de generación de esa productividad. La difusión tecnológica. La difusión tecnológica está todavía caracterizada por la llamada divisoria digital, pero no en el sentido de que la gente lo utiliza. Las críticas siempre son de que la gente no tiene acceso a la red. Sí que tienen acceso. El problema son dos. Por un lado, ¿acceso a qué? ¿A qué tipo de ancho de banda? ¿A qué tipo de prestación tecnológica? ¿A qué tipo de capacidad de conectividad y a qué precio? Eso es una. La otra divisoria tecnológica, divisoria de Internet, es paradójica. Cuando se puede trabajar en Internet, se produce un fenómeno de amplificación de las desigualdades educativas y culturales. Los estudios muestran que los niños de clase media, en la misma clase, los niños de clase media, con una familia que les puede ayudar en sus estudios, y por tanto tiene un nivel cultural superior, cuando empiezan a trabajar por Internet, van muy rápido, van mucho más rápido. No es cierto que Internet retrasa, pero en la misma clase, niños de clases populares que no tienen la capacidad cultural, que no saben qué buscar o cómo buscar o dónde buscar en Internet, se dedican a jugar por Internet. Entonces son las dos cosas a la vez. Internet sirve a los que ya saben y tienen nivel cultural y educativo, postgraduado. Y no les sirve más que para jugar a los que no saben qué hacer con Internet, otra cosa que jugar, en lugar de hacer cosas tan fundamentales como Wikipedia y cosas así, ¿no? Hay cosas más interesantes para hacer, por cierto, Wikipedia no sería. La española, la inglesa es buena, pero la española no. Vale que decir que hay Wikipedias y Wikipedias. Hay alguna relación entre este tipo de problemas sociales del gran modelo de desarrollo informacional y las características de la economía global informacional a las que me he referido. Sí. Observamos a la vez dinamismo extraordinario, aumento de productividad, incorporación al mercado mundial de centenares de millones de personas que no estaban, y al mismo tiempo mantenimiento de grandes desigualdades y sectores de exclusión, tanto territorialmente como socialmente. Correlación no es causalidad, pero algunas hipótesis me permiten pensar que podría haber causalidad entre el tipo de modelo y el tipo de resultados dicotómicos. En titulares, el funcionamiento flexible en red, porque es flexible, permite a la vez conectar y desconectar. Esto es algo básico en la lógica de las redes. Las redes conectan y desconectan, y pueden desconectar sin que el sistema sufra, porque se desconecta lo que no vale y se conecta lo que vale. Por tanto, es un sistema altamente dinámico, pero que lo que no le interesa, la red lo excluye. Y si en la programación de la red es maximizar valor según las normas del mercado mundial que sigue la lógica del capital, entonces territorios, personas, segmentos de mercado que no interesan, mejor se apartan. Fernando Enrique Cardoso y yo hace 15 años escribimos un librito en el que proponíamos sobre la nueva economía global mundial, que proponíamos la idea de que un día lamentaríamos los buenos tiempos de la explotación, porque mucho peor que la explotación es la irrelevancia, cuando la gente no sirve para nada, ni como consumidores, ni como productores, ni como nada, sino que son gente, no son más que gente. Y aquí le puede interesar a alguien que no sea más que persona, ¿cierto? Entonces, mientras que la explotación, si se explota es porque hay un valor, y además es una relación social significativa. Mientras que cuando ya no tienes nada que hacer en un territorio del centro de África, porque la gente no está conectada, porque no hay carreteras, porque no hay nada, la gente es analfabeta y no tiene dinero, no pasa nada, pues los desconectas y a ver si se mueren pronto y no molestan. Por tanto, la lógica de redes es a la vez incluyente y excluyente, sistemáticamente.
en función de los principios que gobiernan el funcionamiento de redes. Segundo, la infraestructura tecnológica, por mucho que se difunda, y les di los datos de la extraordinaria difusión, al mismo tiempo también difunde la desigualdad en el tipo de conexión, en el tipo de red y en el tipo de capacidad de utilizarla. Tercero, la volatilidad financiera inducida por el sistema financiero al que me permití produce sistémicamente, como forma normal, crisis financieras cada vez más recurrentes, cada vez más rápidas, que por tanto desorganizan la economía. Luego las economías se restablecen, los mercados se restablecen. Pero ¿saben qué pasa? Las empresas que se han hundido no se restablecen. Las personas que han perdido su trabajo no se restablecen. En el caso del estudio reciente sobre Indonesia, del Banco Mundial, la crisis financiera de 1987, Indonesia tardó 10 años en volver al nivel de desarrollo, que ahora va muy fuerte, pero tardó 10 años en términos de los efectos sobre el trabajo, sobre el mercado, etc. La pobre economía española, si quiero les cuento miserias y desgracias, pero la pobre economía española, el informe del Fondo Monetario Internacional de hace una semana señala que partiendo del 2008, la economía española solo podría, si todo va bien, restablecer el nivel de Producto Interior Bruto en el 2018. 10 años perdidos, por cierto. Es curioso que sean también 10 años. Y la economía española, que el año pasado era la 12ª del mundo, ha pasado en estos momentos al 20, al puesto 20. Es decir, cada crisis destruye estructura productiva, destruye empleo, destruye personas. Y luego, aunque los mercados restablezcan la inversión y el consumo, pero lo que está destruido se queda. Cuarto, en este mundo gobernado por flujos de capital y de tecnología, los gobiernos se ven superados. Sus mecanismos de regulación no funcionan y además muchos de ellos lo racionalizaron y lo ideologizaron, diciendo que mejor no hacían nada. Por lo cual, la desregulación ha sido una de las aplicaciones más serias que se han producido en la forma de gestión de la economía social. En esos momentos de crisis, en esas regiones en crisis, en esas economías segmentadas y marginadas, en esos momentos es donde se ha desarrollado en los últimos años, 15, 20 años, como un factor estructural de estas economías, la economía criminal global. Que todo el mundo sabe que existe, pero nadie quiere hablar de ella. El Fondo Monetario Internacional calcula su valor de capital lavado, por tanto, que ya queda en un 7% del Producto Bruto Mundial, que es más o menos el doble que las economías electrónicas de automóvil juntas. Pero como me dijo un gran economista en uno de los debates que tuvimos en América Latina, dice, tienes razón, es muy importante, pero como no la podemos medir, no existe. Interesante. Así que hubiéramos descubierto la mayor parte de cuerpos celestiales, no los hubiéramos descubierto porque no los podemos ver, solo que matemáticamente sabemos que están ahí, aunque no los hayamos visto. Pero lo mismo, sabemos que está ahí, sabemos que los muertos están en las calles, sabemos todos los problemas sociales que eso crea, pero se sigue sin integrar en el estudio de la economía de desarrollo. En función de eso, las sociedades, las economías, en grandes sectores, inician procesos de desintegración y de corrupción. El bandidismo se desarrolla en grandes áreas del mundo. Pero cuando la gente dice bandidismo, ya, Somalia. No, Río de Janeiro. Eso es bandidismo serio. Porque no les hace falta ir con barcos a piratear. Basta con salir a la calle y empezar. Entonces, hay ligados a la economía criminal global, ligados a la marginación de grandes sectores de la población, estamos en una ola de violencia, criminalidad y delincuencia que ha superado cualquier capacidad reguladora de cualquier sociedad. Y que es la preocupación número uno en todos los países en América Latina. Eso también forma parte de la desregulación. Hay migraciones masivas que se están produciendo de los lugares marginados a los lugares dinámicos, lo cual eso lleva a unas tasas de urbanización que nos sitúan. En este momento ya hemos pasado el 50% del planeta en población urbana, pero en el 2020
llegamos más o menos al 60%, en el 2030 a las 2/3 partes, en 2050 a 77% de población humana, sin las condiciones adecuadas para acoger esas masas de población y por tanto viviendo al límite de la catástrofe ecológica y pandémica. Todo eso también forma parte del modelo de desarrollo internacional. Lo que no es culpa de las pobres tecnologías, es culpa de la unidimensionalidad de la gestión rapidísima de ese cambio social en términos de la regulación de los procesos. Dos puntos más sobre los aspectos, digamos, a cara oculta de la luna, los aspectos del mundo internacional. Los estudios muestran que los seres más golpeados, más atrapados en la crisis y que sufren más las consecuencias son los niños, en todo el mundo, de todos los puntos de vista. Los que mueren antes, los que se enferman más, los que abusan, los que reclutan como soldados salvajes en muchos países, a los que esclavizan y a los que trabajan sin tener la edad de trabajar ilegalmente. Exactamente 350 millones de niños en el mundo en este momento, según UNICEF. Entonces, eso también forma parte de la otra cara, cuidado al conjunto de desintegración de los que estamos. Y en fin, el modelo actual, por su aceleración extraordinaria, por su dinamismo y su falta de control, es el modelo ecológicamente más depredador de la historia. Precisamente por su velocidad de cambio y por su capacidad de detectar en cualquier parte del planeta recursos posiblemente valiosos en un mercado eficaz. En los océanos, acumulen los peces de colores que les queden en su casa, porque van a ser los únicos que queden pronto en los océanos. Ya que quieran hacer una parrillada, tendrán que ser sus peces de colores. Esto, porque realmente estamos dejando el océano sin peces. Las organizaciones ecologistas, Greenpeace, Friends of the Earth, todos estos han publicado enormes estudios demostrando todo lo que estamos diciendo. Ya para no hablar del cambio climático, claro, que ya les hablo con mucha capacidad en la conferencia inaugural. Pues bien, todo eso es precisamente por la velocidad, el incremento de la velocidad de desarrollo y la capacidad de puesta en valor comercial del conjunto de los recursos naturales. Y la alternativa no es no crecer, la alternativa es crecer de forma llamada sostenible, cosa que en este momento todos los indicadores muestran que no es así y que cualquier conferencia internacional en que se ha intentado poner de acuerdo, se ponen de acuerdo en pequeñas cosas simbólicas y nunca en lo esencial. Siendo que la ciencia y la tecnología son perfectamente capaces de calcular y prevenir esas destrucciones. Por tanto, no estamos en una cosa de todo o nada. Entonces tenemos que ser pobres, y los pobres chinos tienen que aguantar ser pobres porque son chinos, mientras que los alemanes en la Edad Media liquidaron los bosques de Europa. Sí, los liquidaron, pero no quiere decir que ahora tengamos que liquidar los de América Latina también, para compensar históricamente. Pero la ciencia y la tecnología hoy día tienen modelos muy sofisticados que pueden calcular los impactos ecológicos y establecer lo que yo llamo, en algunos de los estudios que he hecho, filtros ecológicos para todo. Es decir, diciendo, bueno, vamos a establecer un filtro, diciendo cuál es el costo de cada uno de estos procesos de crecimiento, de industrialización, de desarrollo tecnológico, y a partir de aquí hay techos que no se pueden traspasar, y entonces dentro de esto se pueden hacer muchas cosas. La política de filtros ecológicos. Pues bien, estos filtros ecológicos se pueden calcular muy bien y además los científicos están jugando un papel de vanguardia en el mundo en provocar la conciencia universal sobre estos problemas. Y los científicos y los medios de comunicación son los que juntos pueden invertir el proceso, los únicos, como lo hicieron en la conciencia de cambio climático. Pero tienen dos grandes enemigos, que son no las empresas como tales, sino ciertos conglomerados depredadores que obligan a cualquier otra empresa
a desplegar un poquito también, porque si no se los come la competencia. Por tanto, la cuestión no es solamente el que un empresario sea una buena persona consciente ecológicamente, porque lo son la inmensa mayoría, sino que según las condiciones del mercado, si unos juegan con unas reglas y otros no, ya saben lo que pasa. El buen y consciente empresario desaparece y ya no es empresario, pasa a ser un ciudadano de los que van protestando por las calles. Entonces, el tema de la alianza entre ciencia, tecnología, medios de comunicación y sociedad se convierte en un tema central para que el modelo sostenible, el modelo informacional sea sostenible. Y acabo con unas observaciones sobre lo que me parece el actor central del modelo de desarrollo informacional en todas sus materias: la universidad. Si estamos hablando de conocimiento, si estamos hablando de información, si estamos hablando de educación, la clave de todo eso es la universidad. Pero miren por donde todos los políticos lo dicen y ninguno lo apoya en lo concreto. No solo en presupuesto, sino en permitir que las universidades sean universidades informacionales también. ¿Y qué quiere decir una universidad informacional? Una universidad que articule las distintas funciones que históricamente han sido las de la universidad. Que las articule, no que las separe. La producción de conocimiento, por tanto la investigación, empezando por la investigación básica, porque si no hay investigación básica, no hay nada más. Esa es la fuente de donde se bebe todo el demás. Bien, yo en los últimos años, una de las cosas que he dedicado, he estado en la fundación de las dos grandes instituciones científico-tecnológicas de la Unión Europea. El European Research Council, que es de hecho una copia de la National Science Foundation americana, pero que ha cambiado totalmente el mapa de la investigación básica en Europa, con 1.500 millones de euros por año y con una potencia enorme en promover la excelencia en la investigación básica, sin concesiones a nada, solo la excelencia. Al mismo tiempo, junto a eso, se ha creado también el European Institute of Technology, que es lo que articula la investigación básica, las universidades, los centros de investigación, con las empresas y con las aplicaciones sociales, en áreas específicas de ciencia y tecnología. También con bastantes miles de millones de euros a su servicio, pero combinado con la empresa privada. Pues bien, el EIT, esta segunda institución, solo ha podido despegar con fuerza porque la primera, el European Research Council, generó una tal oleada de nuevas investigaciones básicas en una serie de campos científicos que de ahí se bebe en las aplicaciones. Mismo cuando se habla de la Universidad de Estados Unidos, que está centrada en la tecnología, en la aplicación en la empresa, sí, pero a partir de la tecnología. Yo he enseñado en MIT, que siempre se da como ejemplo la universidad empresarial, sí, pero MIT es sobre todo una gran institución científica, de la que luego hay aplicaciones tecnológicas, de la que luego salen empresas, y hay capital riesgo, y se desarrollan empresas. Por tanto, el financiamiento y organización de la investigación es una cuestión clave de la universidad. Segundo, la educación general. Es decir, la universidad no es solo una institución para aplicaciones. La educación general, la educación de las personas, entre otras cosas, la educación de los valores. ¿De dónde salen los valores en la sociedad? Fundamentalmente salen de instituciones, de la institución familiar, religiosa y de las instituciones culturales educativas. Entonces, la producción de valores y por tanto de personalidad, porque esos son, los valores no existen flotando, existen interiorizados en las personas. La producción de personas con ciertos valores éticos, morales, es la base de todo lo demás. No podemos pretender una ciencia o un modelo informacional ético si las personas no son éticas. Y por consiguiente, esa función tiene también que estar en el centro, y teóricamente está, otras veces es que lo hagan, en el centro de la formación universitaria. En tercer lugar, las universidades son, siempre han sido, instituciones de formación, en el sentido de formación de la fuerza de trabajo, formación de las personas como trabajadores. Y esa formación
tiene que adaptarse a las necesidades de la sociedad. Cuidado. ¿Al mercado? Sí y no. ¿En qué sentido? Primero, no todo es mercado. Hay la administración pública, hay las ONGs, hay cantidad de profesiones, cantidad de actividades humanas que no son solo el mercado y que tienen que estar en la universidad. Por ejemplo, hay que enseñar música, arte, aunque no haya un mercado gigantesco para artistas. Bueno, luego, de ahí pueden salir cosas. Finlandia, por ejemplo, decidió apostar a fondo por la educación artística. ¿Qué ocurrió con la educación artística? Pues que ahora es una de las principales industrias de exportación de Finlandia, el arte y la música. Porque en un momento, en cambio, los problemas que tiene Nokia y las empresas de comunicación es que los jóvenes finlandeses, ahora que son suficientemente ricos, ninguno quiere ser ingeniero. Lo que quieren es hacer filosofía, hacer arte, hacer música, pero esto también tiene valor en según qué mercado. Por tanto, los mercados sí, pero con diversificación de lo que son mercados y cualidades. Más aún, es importantísimo el detectar tendencias de mercado, no adaptarse a las necesidades de la empresa. A dos niveles. Hay profesiones, los estudios dicen que las 10 primeras profesiones dentro de 20 años hoy día ni existen. Bueno, pues si tenemos chiquitos y chiquitas de 18 años, habrá que pensar en su mercado de trabajo dentro de 20 años, no en el nuestro de ahora. Porque es ahí donde se van a encontrar. Segundo, las experiencias de las escuelas de formación profesional, por ejemplo, las llamadas escuelas vocacionales de Alemania, fue históricamente importante en la economía industrial, pero no ahora. ¿Por qué? Porque la economía actual de conocimiento y de formación está basada sobre todo en lo que yo llamo el trabajador autoprogramable. Es decir, el que se asigna objetivos y formas de llegar a estos objetivos y los va cambiando a lo largo de su vida. ¿Qué es esta cosa tan rara? No, son ustedes. Pues todos ustedes son trabajadores autoprogramables. Se van asignando, a menos que los programen, pero ahí se intentan salir y buscar otro trabajo. Entonces, el trabajador autoprogramable no se define en función de un conjunto de conocimientos establecidos y proporcionados. Tiene que ser un trabajador que constantemente evolucione con el estado de las tecnologías y con el estado del conocimiento. Miren, yo aprendí Basic y Fortran en los años 70, a programar. Me torturé inútilmente. ¿Yo qué hago con Basic y Fortran? No es de lo racionalístico. Bueno, yo la verdad, con esto se me formó la mente de informática. Claro, mis amigos informáticos me dicen, están locos, se te deformó la mente en informática, porque no tiene nada que ver con lo que realmente hacemos en este momento. Para eso aprende latín. Entonces, el tema por consiguiente es, en un periodo de rápido cambio tecnológico, cultural y organizativo, aprender lo que ya se lleva haciendo años es aprender conocimientos obsoletos de entrada. Y que las empresas no piden trabajadores que tengan ya la formación de la empresa tal y como la quiere la empresa. No, lo que piden es que tengan trabajadores que tengan alguna idea de lo que es trabajar en una empresa, que es muy distinto. Pero no piden esta formación específica, porque los van a formar ellos, saben que los van a formar ellos. Bueno, por otro lado, las universidades, junto a la producción de valores y la formación de la personalidad, la investigación, la formación, tienen un papel fundamental en articular la aplicación del conocimiento con las utilizaciones empresariales y sociales que existen en la sociedad. Y ahí tienen que tener vínculos, conexiones, y que no simplemente proporcionen a estudiantes, a graduados al mercado y que ellos se los hagan. Hace falta esta conexión. Pero esta conexión depende de una autonomía de la universidad para decidir y de una articulación dinámica con la empresa, la administración y los usos sociales que no esté predefinida en términos burocráticos. ¿Qué ocurre? En gran parte de las universidades, por ejemplo, en Europa y en América Latina, han sido simplemente universidades expendedoras de títulos, no de conocimientos, no
de aplicaciones a la sociedad, sino de títulos. Y la vida empieza luego. Pues bien, esto requiere universidades que sean emprendedoras, no empresariales, sino emprendedoras, y para ello necesitan autonomía y capacidad. Pero necesitan algo más: romper su propio corporativismo. Porque lo que ocurre frecuentemente es que los universitarios, y yo he sido universitario toda mi vida y nada más que universitario, pero tenemos una tendencia a que el mundo se acabe en nosotros y que se cierre la universidad sobre sí misma, y que en la historia de la autonomía quiere decir que me dejen tranquilo a mí. No autonomía para producir conocimiento, ayudar a los estudiantes, crear personas, sino que me dejen tranquilo a mí. La universidad de los profesores es la peor universidad. La universidad es de los estudiantes y para los estudiantes. Y en ese sentido es fundamental un cambio de mentalidad y que hagamos un trato con la sociedad. Miren, nos dejan libres y nosotros les devolvemos buen servicio. Ahora, si nos dejan libres y lo que hacemos es seguir nuestras carreras y más bien dar el codazo al colega para colocarme yo en el puesto, y nos da igual lo que les pasa a los estudiantes, que muchos ocurre. Si hacemos eso, perdemos la legitimidad social. Miren por dónde. Ser buenos es además útil. Porque como perdamos la legitimidad social, se nos comerán las universidades, pseudo-universidades, para beneficio económico y no social, que es lo que está proliferando en América. La reivindicación de la universidad pública pasa porque sea al servicio del público y no simplemente utilizando los recursos. Y acabo. Estamos en un proceso extraordinario de transformación tecnológica, científica, social, cultural, institucional. Ese proceso ofrece libertad, posibilidades realmente ilimitadas. Pero el primer balance de nuestros primeros 25 años de modelo de desarrollo poblacional es bastante negativo. Porque hemos desarrollado extraordinariamente la ciencia y la tecnología, pero nos hemos subdesarrollado cultural y políticamente a niveles nunca vistos. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por esta excelente conferencia. Excelente suena un poco para lo que efectivamente usted nos ha mandado como mensaje. Tecnológicas, científicas, de hablarse entre ellos. La inteligencia artificial se desarrolló, bueno, que se llamaba entonces, que ahora se llaman otras cosas, se desarrolló no en la computación, pero no en cualquier computación, en una computación ligada a sistemas de ingeniería mecánica, no de computación tradicional. En fin, primer ejemplo. Segundo, en respecto al mercado o a los usos sociales, lo que las empresas valoran hoy día más son lo que ellos llaman el talento creativo. La gente que les ofrece una solución. Porque para hacer lo que ellos ya saben hacer, bueno, sí, ahí hacen falta brazos ejecutores, cerebros ejecutores, pero eso ya lo saben. Lo que quieren es un Steve Jobs. Lo que quieren es alguien que cambie el concepto, que haga otra cosa. Y este alguien lo identifican muy rápidamente, y estos son la gente que hacen carrera más rápida. Es decir, el valor añadido es lo nuevo, y lo nuevo, la capacidad de generar lo nuevo, es lo que llamamos creatividad. Ponerme ahí para distribuir mejor. Primero felicitarlo por esta excelente presentación y darle la bienvenida a Panamá.
Mencionó dos temas que me interesaron mucho, que fue la constitución de una sociedad a través de redes y también la pérdida del Estado. Ve un empoderamiento de la sociedad a un nivel tecnológico a través de redes hasta poder llegar a perder el Estado, su capacidad de representatividad y llegar a una democracia a la griega pero a la moderna, es decir, una democracia directa, quitándole una representatividad totalmente al Estado en un corto o mediano plazo. Muchas gracias. ¿Me oyen? Sí. Luego no podré hablar, pero mientras dure, gracias por su pregunta. ¿Se puede conectar aquí? Sí. Sí, por si acaso, para que no tengan que hacer esfuerzo auditivo. Es muy importante no pregunta, sino su propuesta, su idea, porque de hecho es lo que se está debatiendo en este momento en todos los nuevos movimientos sociales en el mundo. Que por cierto, hago un pequeño comercial en mi último libro, que sale esta semana y que se llama Redes de Indignación y Esperanza, que habla obviamente de los movimientos sociales en la era de Internet, sobre la base de los estudios concretos que he ido haciendo en los últimos 2 años. Entonces, claro que esta es una propuesta de movimiento, porque son movimientos que quisieran que sus propuestas llegaran a las instituciones y en particular a las instituciones políticas. ¿Qué ocurre? Es que no hay forma. Es que la clase política de todo el mundo está encerrada en sí misma y haciendo todo lo posible porque la representatividad se reduzca a unas semanas cada 4 años manipuladas desde los medios de comunicación y el dinero. A eso hemos reducido nuestra maravillosa democracia. Eso es lo que hizo el movimiento. Pero esto no es América Latina. Esto es España, esto es Italia, esto es Inglaterra. O sea, esa es la discusión y la propuesta que... Entonces, ¿para qué sirven movimientos sociales con amplia base social? Los que se manifiestan son solamente unas decenas de miles. Pero en España el 70% de la opinión pública apoya lo que dicen los indignados en términos de contenido. Pero luego llegan las elecciones, llegan los partidos, no les conviene, no los representan y no pasa nada. Y si pasa mucho más, la policía. Entonces, por tanto, están surgiendo perspectivas que yo personalmente llamaría utópicas, en el mejor sentido de la palabra, que es, bueno, ¿para qué nos hacen falta los gobiernos? Mucho menos los partidos. Porque nos hacen falta para representar, pero si no nos representan, ya no es normal. Nos hacen falta para tomar decisiones. Ah, pero es que ahora podemos tomar decisiones en Internet y ejecutarlas. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque empresas financieras o empresas industriales toman decisiones en sus medios directivos, en Internet, en redes informáticas con firewall, y las ejecutan. O sea, es una capacidad de gestión que no existía antes. Por eso me parece muy interesante su idea de la democracia griega, porque sí, bueno, esclavos y mujeres pobres no decidían nada, pero los que decidían se sentaban a tomar sus brebajes exóticos en el ágora, etc., y ahí se lo pasaban muy bien y decidían más o menos entre ellos con sus conspiraciones, pero era abierto a un amplio sector de la sociedad. Entonces, la hipótesis que está surgiendo en el movimiento es lo que se llama la democracia en red, que vamos a decidir en las redes, vamos a dialogar, colaborar, y hay investigaciones fantásticas en estos momentos tecnológicas, pero tecnológicas aplicadas a una nueva política democrática. Bueno, yo digo que es utopía, porque bueno, aquí eso puede hacer funcionar la sociedad. No es tanto que no se pueda técnicamente o culturalmente, sino hay una cosa que se llama las instituciones actuales. Pero añado algo más. Utopías no son fantasías. Utopías son fuerza material, porque anidan las mentes de las personas. El liberalismo fue una utopía. El socialismo fue una utopía. El anarquismo fue una utopía. Los nacionalismos fueron utopías. Que a través de instalarse en las mentes de las personas y traducirse en prácticas sociales individuales y colectivas,
no se realizaron totalmente, pero cambiaron la historia social y política de los pueblos. Por tanto, esta utopía de la democracia en red, con una base tecnológica tan fuerte como Internet y los programas interactivos, con un Facebook con 1.000 millones de usuarios, Facebook es una empresa capitalista, pero esto es las cosas interesantes. Como un cierto capitalismo permite que 1.000 millones de personas se relacionen entre ellos con bastante libertad. A través de todo esto se está cambiando el panorama político y cultural de nuestras sociedades. Muchas gracias. La pregunta mía se refiere al concepto de la conciencia universal que se requiere para cambiar el camino hacia donde se dirige actualmente la humanidad. Me gustaría que usted hablara un poquito más sobre los métodos. Usted planteaba algunas, ¿no? Pero algunas pistas en su experiencia, su pensamiento de cómo llegamos a ese cambio en la conciencia universal. Bueno, el verdadero cambio social es un cambio de las mentalidades de las personas. Eso es el cambio social. Por eso yo siempre, cuando la gente dice no, pero políticamente no es posible, pero mira, si las personas piensan diferente, llega un momento que no hay institución o aparato que se pueda oponer a esto. Esto es la lección de la historia. Claro, en ese momento puede implicar muchísimo sufrimiento, sangre, dolor y lágrimas. Pero bueno, pero se llega. No, las sociedades no son inamovibles. No son, nunca lo han sido. Entonces, cambiar las mentes de las personas es el objetivo del cambio social, fundamentalmente. ¿Cómo se está produciendo, en este caso concreto, lo que usted dice es una de las dimensiones de ese cambio, la conciencia universal, que para mí se traduce como somos todos una especie humana y además en interacción con una cosa que llamamos naturaleza, pero que digamos está también nosotros mismos, somos parte de la naturaleza. No es que haya nosotros en la naturaleza, somos naturales, algunos. Más bien, algunos no, digamos, en general somos naturales de todos los que no lo son. Entonces, ¿cómo se está llegando? No digo cómo se llegaría, cómo se está llegando a esta conciencia, que es cada vez mayor. Hasta instrumentos de investigación tan burdos como las encuestas de opinión, lo están diciendo, lo están mostrando. Yo mi ejemplo, que no he desarrollado mucho por la lección inaugural que tuvieron sobre el cambio climático, que yo estudio en el libro anterior que hice, Comunicación y Poder, hace 30 años, menos de 10% de la población del mundo ni siquiera sabía lo que era el cambio climático o no. O sea, una no conciencia, sino información sobre el cambio climático era 10%. Hoy día es 90%. Y de ese 90%, 70% piensan que es un problema muy importante y que los gobiernos deberían actuar. ¿Vale? Eso es conciencia universal para mí. La formación de esa unidad epistémica entre naturaleza y persona. ¿Cómo se hizo? Empíricamente. A mí me encanta la investigación empírica porque te da respuestas que si las tienes que pensar es toda indeterminación. Hay muchas cosas posibles, no, pero luego ocurre de una manera, no de otra. ¿Y de qué manera ocurrió? Una alianza entre científicos, que fueron los que empezaron, movimientos sociales y medios de comunicación. Y además los medios de comunicación no porque necesariamente fueran más conscientes que otros, es porque vende mucho decir que te vas a morir dentro de 10 años. Entonces dice, mire, ¿sabe qué? Su agua está contaminada, los océanos se hunden, las ballenas se van, pobres delfines. O sea, son todas historias trágicas que, como el mundo sabe, las noticias negativas impactan 5 veces más que las positivas. Entonces, esta alianza es lo que ha ido cambiando, como mínimo, la conciencia del cambio climático, otra conciencia ecológica, etc. Otro ejemplo, para mí, más importante, de conciencia universal, que las mujeres son seres humanos. Bueno, gran parte de la historia, incluso con
referencias bíblicas decían que no. Entonces, esto ha cambiado más en los últimos 30 años que toda la historia de la humanidad. ¿Cómo se hizo esto? Había movimientos de defensa de la mujer antes, pero bueno, las quemaban y punto. Con lo cual, lo que ha ido ocurriendo en las últimas décadas es una coincidencia de una transformación estructural. En un momento había que ponerlas a trabajar también, a trabajar fuera de casa, aparte de trabajar que siempre habían hecho y seguían haciendo. Primero, trabajo y trabajo, y trabajo y trabajo. Yo hablo en libros sobre las mujeres, yo hablo del cuádruple turno de trabajo. El de en casa, los niños, el trabajo y las tareas sexuales con el marido. Cuatro trabajos. Con lo cual, primero hubo esa situación objetiva, a la vez insoportable, de autonomía, porque si eran semiautónomas económicamente, ahí las cosas se podían plantear. Segundo, que lo que siempre había sido un movimiento feminista o defensa de las mujeres se amplió junto con los movimientos sociales que pusieron en cuestión muchas otras cosas. El espíritu crítico. En el movimiento de mayo del 38 que se ha aludido, la gente habla mucho de Convendit y el anarquismo y todo eso, pero lo más importante es que ahí se empezó a hablar de feminismo, ahí se empezó a hablar de ecologismo, ahí se empezó a hablar de conciencia universal en solidaridad con el tercer mundo, y lo que menos nos importaba era sacar a De Gaulle y poner al Partido Socialista o Comunista. Eso es totalmente secundario. Lo importante, había dos cosas importantes: el sexo y todo lo demás. Eso, empíricamente hablando. Entonces, a partir de ahí, los movimientos sociales incluyeron el tema mujer. Y, en tercer lugar, de nuevo, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los que hacen el trabajo de base en los medios de comunicación son mujeres. Y entonces decidieron aprovechar que estaban ya en los mecanismos de conexión con la sociedad para articular en la opinión pública lo que venía siendo debatido en los movimientos sociales. Y cambió. Y hoy día las mujeres de 20 años no se pueden ni imaginar ser lo que les decían que tenían que ser, no a sus abuelas, a sus madres. Entonces, eso es lo más fundamental, porque si cambia la conciencia de la mujer, cambian las relaciones sexuales, cambia la familia, cambia la educación de los niños, cambia la especie humana, en 30 años. Por eso, yo creo muchísimo en el cambio social y en el optimismo de lo que puede ser las nuevas sociedades, no en el modelo de desarrollo informacional, sino en la información que se desarrolla. Una pregunta más. Muy buenas. Me gustó mucho la parte de comunicación y lo que trató de la comunicación y los seres humanos. No sé si recuerda los casos, entrando ya en las plataformas, redes sociales, Twitter, el caso de Egipto. La gente tiene el poder y la interrelación ya, la política, la salud, todo lo que es la humanidad ha pasado en un medio digital, como usted bien lo mencionó. Mi pregunta es, y no sé si no escuché o no lo interpreté a mi forma disruptiva de ver la situación, pero usted como ser humano, fuera de lo filosófico, lo psicológico, lo social, lo técnico, ¿usted cree que el ser humano como una especie de 10.000 años antes de Cristo, que vivía en comunidades, interpolando lo que es la tecnología, cree que pueda desarrollar un futuro mejor de lo que tiene hoy? Gracias. Sí, aunque también peor. No, en serio. Es decir, el futuro es indeterminado porque depende de lo que hagamos. Y tenemos el problema de que somos libres. Realmente somos libres. Entonces, digamos, en función de las... Lo que es seguro es que se cambia y se puede cambiar. Y que eso cambia a través del cerebro. Y el cerebro cambia en función del paquete informativo y comunicativo que lleva instalado genéticamente y de su interacción con el entorno natural, con el entorno social. ¿A través de qué? De un sistema de comunicación tecnológico.
Por eso para mí es central el papel de la comunicación. En términos generales, ¿usted considera que el cambio o la interacción depende 101% del poder adquisitivo o acumulativo del individuo al conocimiento que está a su alrededor? Yo creo que es la interacción entre el paquete tecnológico que hemos heredado de la biología y en su expresión histórica y que incluye cultura, esto en relación con lo que adquirimos de nuestros nuevos entornos a través de una mediación tecnológica comunicativa que tiene enormes consecuencias. No es lo mismo cuando había una tradición oral o cuando nos decían algo desde el púlpito que cuando tenemos internet. Lo fundamental de internet son dos cosas: es múltiple y es interactivo. Es decir, tenemos toda clase de informaciones, toda clase de opiniones, toda clase de expresiones, y es interactivo. Por tanto, podemos en coevolución gestionar lo que vamos conociendo. Por eso la aceleración de la conciencia en este momento es mucho mayor. Pero también no son los rumores, también es la expansión del sexismo y del nazismo en la red. Todo esto, es decir, Internet no es distinto de lo que somos nosotros. Lo amplifica, lo multiplica, pero se puede utilizar en los dos sentidos. Lo que es seguro es que permite cambiar, pero la dirección del cambio depende de lo que los seres humanos podamos ir asumiendo.